Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profesor. Listo, ya nos vamos uniendo poco a poco. Esperemos un par de minutos más. Bien muchachos, vamos comenzando nosotros. Muy buenos días para todos. De nuevo. Buenos días, profe. Bien, la idea de hoy es seguir trabajando en el taller 2. El día de ayer les actualicé el documento tanto en el Drive como en el Classroom. Entonces, si por favor no se han fijado, revisen, ya les muestro. Bien, aquí entonces en la carpeta de Drive les dejé el documento actualizado. Entonces tenemos la primera parte que corresponde a lo que veníamos trabajando acerca de la representación numérica. Entonces tenemos los ejercicios de complemento a 1, de complemento a 2, el tema entonces de representación en el estándar y triple E. La mayoría de los ejercicios están en representación con precisión simple. Y la segunda parte tiene algunos ejercicios de la serie de Taylor y un poquito de la propagación del error dentro de funciones. ¿Listo? En el Classroom también está ya la actividad, la subí el día de ayer. Y la idea es muy sencilla. Enviar la solución en un archivo PDF, no importa si ustedes lo construyen, digamos, en cualquier editor de texto, o si lo hacen a mano y me envían fotos, pero la idea es que el archivo sea PDF. Y la fecha de entrega sería el próximo viernes, es decir, de hoy en 8.
para que pues así tengamos de pronto la otra semana, tal vez la clase del miércoles, para comentar algunas cosas que de pronto no alcancemos el día de hoy. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Profe, me pregunta usted cuándo va a subir las clases grabadas. Las clases grabadas las tengo también en la carpeta de Drive. No sé si usted tiene acceso ahí. Aquí están los videos. Ahí les pongo la fecha. Y estaba pensando que tal vez sea mejor subirlas de pronto a YouTube y solo compartirles los enlaces para evitar de pronto problemas de almacenamiento en sus cuentas, porque pues en la medida en que avancemos, la carpeta se va a volver más pesada. Pero esas clases están en una carpeta que se llama clases, en la carpeta que tenemos compartida en Drive. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta sobre el taller? Profe, ¿el viernes hasta qué día? El viernes ¿Hasta qué hora, perdón? a las 11:59 de la noche, 23:59. Ok. Sí, la idea es que pues en la clase de hoy y de pronto en la clase del miércoles estemos trabajando sobre el taller. Pues si lo terminamos antes, pues seguimos avanzando, si no, pues acá seguimos resolviendo dudas. El taller, la verdad, está, pues me parece que no es muy complicado tampoco. Quizá pueden salir algunas dudas puntuales y pues esa es la idea de las clases, de estos encuentros, resolver esas dudas puntuales. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y la clase pasada, hacia el final, me preguntaron por el ejercicio 5. El ejercicio 5 me dice que, bueno, indique el valor decimal de un número hexadecimal que me dan acá, en representación de coma flotante según el estándar IEEE 754 con precisión simple. Entonces, ejercicio 5. Perdón. Tenemos entonces acá el número en hexadecimal que corresponde a 00, 6, 0 y 4 ceros. Es este número de acá. El hecho de que aparezca ahí un 0x no quiere decir que este 0 cuente. Esto es simplemente por notación. Realmente el número es simplemente este. ¿Listo? Eso por el lado entonces de la representación en hexadecimal. Se me quedó bloqueado el teclado. Bien. Lo que hacemos luego con este número hexadecimal, ahora sí, es representarlo
mediante, reemplazar estos números como sus correspondientes números binarios. Entonces, si recordamos un poquito cómo es el tema de la representación en hexadecimal, podemos ver que cada carácter en representación hexadecimal corresponde a 4 bits. ¿Sí? Entonces, cada carácter en hexa me representa 4 bits. El 0, por supuesto, me representa 4 ceros. Y el otro que aparece es el 6, que me representa el número 00110. Entonces, vamos a continuar con esa parte. El 0, entonces, si lo hacemos de pronto aquí abajo, mejor, y quizá con una letra un poco más pequeña, tenemos 0000, que corresponde al 0, otro 0, entonces tenemos otros 4 ceros. El 6 dijimos que era 0110, y luego tenemos 5 ceros más en hexa, lo que corresponde a 20 ceros en binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto me corresponde a la representación en números, en número binario. En el estándar IEEE 754. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuáles son los pasos para ir desde la representación en coma flotante hasta el número decimal? Aquí, entonces tenemos que identificar el bit del signo, el del exponente y el de la mantisa. Tenemos un solo bit de signo. Tenemos 8 bits de exponente. Y los demás, los 23 demás, corresponden a la mantisa. Entonces, tenemos signo. El bit es igual a 0. Por lo tanto, el número es positivo. Aquí viene la primera cosa diferente. El exponente está lleno de ceros, es decir, son puros ceros. Esto corresponde a una excepción que yo no les presenté, pero que, digamos, no es difícil de encontrar. En esa excepción, tenemos que hay algunos casos particulares, bueno, tanto para precisión simple como para precisión doble. En este caso es de precisión simple, cuando el exponente equivale, bueno, aquí debería ser F, no, aquí 7, estamos en precisión simple.
Si el exponente está entre estos números en hexa, es decir, 0, 0, 0 y al final un 1, o 1, 1, 1 y al final un 0, estamos hablando de los casos que hemos venido manejando. Un número normalizado que se representa mediante la ecuación que está aquí. Pero, ¿sí? Aquí esto corresponde al signo. Si el bit es 0, entonces vamos a tener 1 por el número que corresponde a 1 punto, los bits de la mantisa, por 2 veces, 2 elevado a la exponente menos 127. Pero hay dos casos particulares. Tenemos el exponente con puros ceros, que es el que vimos en el ejercicio, y el exponente con puros unos. Entonces, el exponente con puros unos me indica, o es la forma de representar, el más y el menos infinito cuando la mantisa también está llena de ceros. Si la mantisa es diferente de 0, si tiene un bit que no es 0, y además todos los exponentes son unos, la operación es el número que está almacenado realmente no es un número. Y el estándar lo define como not a number. Sin embargo, lo representa mediante un bit de signo que puede ser 0 para positivo o 1 para negativo, unos en el exponente y, bueno, la cantidad que corresponda en la mantisa. Si esta cantidad es 0, pues hablamos de la representación del más infinito y del menos infinito. Para cuando el exponente es 0, tenemos en ese caso dos situaciones. Si el exponente y la mantisa son 0, pues efectivamente estamos hablando del número 0, o del menos 0, que realmente vendría a ser lo mismo. Mientras que si hablamos del exponente 0 y una mantisa diferente de 0, que es el caso que estamos analizando en el ejercicio 5, tenemos que la ecuación cambia un poquito. En ese sentido tenemos aquí efectivamente igual el mismo bit de signo, pero el número ya no tiene este 1 que teníamos acá en la parte entera, sino que ahora tenemos un 0, y de ahí en adelante los bits de la mantisa. Y el exponente también cambia ligeramente, ya no se le resta 127, sino que se le resta 126. Entonces, volviendo acá a este caso, tenemos que, como el exponente es 0, pero la mantisa es diferente de 0, ¿sí? Vamos a copiarla aquí nuevamente. Diferente de 0. Entonces hablamos de que tenemos un número no normalizado. Para ello, pues, continuamos con nuestra representación normal, pero teniendo en cuenta lo que corresponde a un número no normalizado. Tenemos entonces que el número sería 0.11. Me voy a ahorrar estos ceros. Que multiplica a 2 elevado a la exponente menos 126. ¿Listo? Esto me corresponde entonces. Esto es en binario ya.
0.11 por 2, como el exponente es 0, tenemos entonces 2 a la menos 126 en base 2. Y si hacemos la operación, pues vamos a tener entonces en número decimal 0.75, convirtiendo este binario a su correspondiente representación decimal por 2 elevado a la menos 126 y esta ya es una representación en número decimal. Podemos dejarlo así o podemos hacer el cálculo. Realmente sería un número muy pequeñito, aproximadamente 8.816 por 10 a la menos 39. Aquí. Voy a pasar esto un poco para acá. Hagamos aquí esto un poco más grande. Esto, profe, una pregunta. Lo que pasa es que no entendí una cosita. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el menos 1 a la b sub 31? O sea, 31. Listo. Ese corresponde al bit de signo. Ah, claro. Este es el bit 31. De aquí en adelante son bit 30, bit 29, bit 28, hasta bit 24, 23, no recuerdo bien. 23, si no estoy mal. Sí, 24, luego viene el 23 hasta el 0. Bit 0 es el de más a la derecha. Bit 31 es el primerito, el bit del signo. Cuando hacemos esa operación, voy a incluirla. Perdón, menos 1 a la menos bit 23. Aquí tendría que ponerlo así. Perdón, 31. Entonces lo que hacemos es básicamente decirle, bueno, menos 1 a la 0, que es la primera opción, me va a dar 1. Pero si el bit es 1, menos 1 a la 1 va a tener menos 1. Entonces aquí lo que hago es simplemente representar matemáticamente la operación de asignarle un signo al número de acuerdo con el bit del signo, que es el que me indica si el número es positivo o negativo. En este caso, el bit es 0. Luego esta operación completa es igual a 1. ¿Listo? Listo, profe, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Esto, profe, ya otra pregunta, pero ya no es como más del documento. ¿Cómo Sí. hago para escribir los exponentes y las bases? Que quede así bien escrito. Bueno, yo por lo general trabajo en Drive, en Google Drive. Si estoy trabajando en Google Docs, está la opción de insertar ecuación. Ah, No es igual a la de Word, pero tiene, digamos que las cosas un poquito más básicas, algunos símbolos, algunos operadores, fracciones, raíces, matrices. Esa es una opción. Lo puedo hacer de pronto así en línea, como lo estaba haciendo,
con subíndices y superíndices. Listo, profesor, sí, sí. ¿Sí? Y no sé si haya de pronto aquí sí, aquí tengo otro complemento que es el de MathType para agregar ecuaciones, aunque no lo he explorado mucho. Si trabajan directamente en Word, pues es mucho más completa el entorno de ecuaciones. Y si de pronto no tienen la posibilidad o prefieren hacerlo a mano, pues no hay ningún problema con que tomen una foto o escaneen el trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les pregunto yo entonces, ¿cómo o qué respuesta tienen a este ejercicio, al ejercicio 3? ¿Alguien? No quiero nombrar a alguien al azar, pero si no lo han hecho, díganme, no lo hemos hecho, no hemos llegado, o no lo Profe, yo no entendí. lo he hecho. Yo tampoco lo he hecho. Profe, ¿cuál ejercicio? El ejercicio 3, listo, me dice cómo se detecta el desbordamiento en complemento a 2 cuando se hace una operación de suma. Nosotros no vimos cómo sumar en complemento a 2. ¿Eso no es un overfly? Sí, es overflow en el desbordamiento, correcto. Pero no vimos qué sucede en la suma. O sea, nosotros sabemos que el desbordamiento corresponde a cuando representamos una cantidad más grande de la que, o cuando queremos representar mejor una cantidad más grande de la que se puede representar. Esto puede ocurrir efectivamente en una suma. Pero ¿cómo se detecta? ¿O cómo podemos estar seguros de que hay un desbordamiento si estamos haciendo una operación de suma? Cuando al sumarlo se necesita un bit de más para representar el resultado. Sí, es una manera, pero digamos que a nosotros nos dicen, espérenme un momento. Profe, cuando tienen el mismo signo y el resultado tiene signo distinto, ¿no? Correcto. Eso lo podemos ver en la operación. Efectivamente, si nosotros la estamos haciendo a mano, es fácil darnos cuenta que necesitamos de un bit adicional. Y pues como estamos trabajando con un estándar, sabemos que tenemos una cantidad específica de bits. Entonces, el desbordamiento pues ocurre en cualquier sistema de numeración. Si nosotros sumamos 6 y 7, vamos a tener 13. Ya estamos utilizando un símbolo más para representar una cantidad. Si tenemos un número limitado de bits, digamos aquí en este caso de dígitos, esta operación nos daría 3. ¿Sí? Entonces, aquí ya vemos un error. Lo mismo pasa si tenemos una suma en binario, en este caso en complemento a 2. Vamos a tomar entonces los números de los mismos números de la tabla que está acá en complemento a 2, ¿cierto? Y sumemos dos cantidades cualquiera. Vamos a sumar, sumemos 6 y 1, ¿cierto?
0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Entonces, vamos a sumar en este caso 6 más 1. Vamos a agregar aquí entonces la columna 1, 0, perdón, el 6. 0, 1, 1, 0. Y el 1. 6 más 1 debe dar 7. Y el 7 lo podemos representar todavía en complemento a 2. Sí, el 7 todavía esperamos que sea 0, 1, 1, 1. Y efectivamente, si nosotros hacemos la suma, vamos a tener 0 más 1 corresponde a 1, 0 más 1 corresponde a 1, 1 más 0 corresponde a 1 y 0 más 0 corresponde a 0. ¿Listo? Aquí, como esperábamos, no hubo desbordamiento. Vamos a sumar entonces al mismo 6, vamos a sumarle 2. Ya 8 no lo podemos representar con 4 bits en complemento a 2. Por lo tanto, ahora sí esperamos el desbordamiento. Tenemos 0, 0 y un bit de acarreo. Aquí otra vez 0 y un bit de acarreo. Y el resultado es este. ¿Qué hay de raro en este resultado? Que si es complemento a 2, eso representa. Sí, efectivamente. Estamos hablando de complemento a 2. Si obtenemos este resultado acá con un número negativo, vamos a ponerle otro color mejor. Con un bit 1, me está diciendo, hey, este número es negativo. De hecho, si vamos a la tabla, tenemos 1, 0, 0, 0. Encontramos que tiene una representación. Es 8, pero es negativo. Y nosotros esperábamos 8, pero positivo. Entonces, una manera, o bueno, la manera de detectar el desbordamiento es realmente encontrar la diferencia en el bit del signo. Si utilizamos, bueno, comparando los operandos, los sumandos y el resultado, ¿cierto? Vamos a hacer aquí, bueno, antes de pasar a otro ejemplo, fíjense que acá la operación, a pesar de que la hice así, que obtuve desbordamiento, aquí en ningún momento utilicé un bit adicional. La operación me da con los 4 bits. Entonces, aunque es correcta la observación que hacía el compañero sobre que se necesita un bit de más, en el caso de complemento a 2 no siempre es así, porque aquí estamos jugando con, además de los bits que me representan la cantidad, estamos jugando con los bits de signo. Si hacemos otro ejemplo acá rápidamente. Profe, una pregunta. Sí,
O sea que si en complemento a 2, si nos da con un signo diferente, lo dejamos así, no importa. En una suma, vamos a hacer esto. No, aquí nos toca. Profe, disculpe, o sea, en esa suma donde tenemos -8 no hay manera de volverle un 8 positivo. Habría que utilizar un bit adicional. O Pero sea, entonces, sería 1 y 4 ceros. sí, Oh. digamos, si utilizáramos aquí un bit adicional, este sería el resultado. Entonces, Ya. este bit que está aquí ya no sería el bit de signo, sino que el bit de signo sería este, Y ya sería el 8 positivo. que sería positivo, y aquí la cantidad sí corresponde al 8. Ah, listo, profe. Si tenemos entonces dos números negativos, vamos a ver entonces cómo son el -6 1 0 1 0 y el -3 1 0 0 1 1 0 1 0 y 1 0 1 1, creo que es, perdón, 1 1 0 1. Listo, aquí rápidamente tenemos el -6 y el -3 en complemento a 2. Si yo aplico la suma, bueno, espero que sea -9, que no lo puedo representar, voy a obtener 1, 1, 1, 0, y aquí sí tengo un bit 1. Este bit que tengo aquí, realmente nunca lo utilizo. A mí solo me interesan estos 4 bits porque son los bits con los que yo estoy trabajando, son los bits que estoy representando. Este espacio, pues efectivamente, como yo estoy haciendo la operación a mano, puedo añadirlo, pero si tengo una implementación física en la que solamente cuento con 4 espacios para representar bits, pues evidentemente no lo voy a representar. Entonces, si yo hago la suma de estos dos números en complemento a 2, lo que voy a obtener es este número. Aquí vemos de nuevo el mismo patrón. Tenemos signo negativo más signo negativo igual a signo positivo. Entonces acá también podemos detectar de esta manera el desbordamiento. Pero ¿qué pasa si ya no tengo, o bueno, cómo detecto desbordamiento si no tengo un número, si no tengo dos números negativos o dos números positivos? Puede ocurrir desbordamiento en un caso de estos, cuando yo tenga dos números de diferente signo, sumándolos. Sí, ¿Sí puede ocurrir? sí puede ocurrir. ¿Qué caso en particular me serviría para ejemplificar el desbordamiento cuando tengo la suma de dos números de diferente signo? Podría ser esto un número, o sea, la resta de dos números grandes. ¿Perdón? Podría ser la resta de dos números grandes, o sea, 7 menos 6. ¿Algo así? Sí, Estamos hablando de suma. bueno, sí, la suma de 7 menos 6. ¿Cuánto da la suma de 7 y menos 6? 1. 1. El 1 lo puedo representar en complemento a 2 con 4 bits.
entonces no habría desbordamiento. Listo. El punto es cuando tengo la suma de dos números de diferente signo, no hay forma de que haya desbordamiento. Si los dos números están bien representados, realmente no existe la posibilidad de que ocurra, digamos, un desbordamiento. Yo podría hacerlo con los extremos, por ejemplo, que son 7 y menos 8, y el resultado me daría menos 1. O podríamos hacerlo con el ejemplo que dio el compañero. El 6 es este número, perdón, el 7 es el positivo, y el menos 6 que tenemos aquí, 0, 1, 0. Esta operación me da recordemos, aquí hubo un caso de, digamos, si fuera la suma binaria, sí que habría desbordamiento, pero como estamos trabajando en complemento a 2, miramos esta opción. Efectivamente, obtengo un 1, como esperaba. Las formas, entonces, solo puede haber desbordamiento en dos casos. Suma de dos positivos grandes o suma de dos negativos grandes. ¿Por qué digo grandes? ¿Qué pasa si yo sumo sí, dejemos es el primer ejemplo que hice. En este caso, la suma todavía se alcanza a representar dentro del rango. Por lo tanto, aunque los dos números son positivos, no hubo desbordamiento. De tal manera que, como solo puede haber desbordamiento en suma de números positivos y en suma de números negativos, tenemos que la forma de detectarlo es el bit de signo. Si hay un cambio en el bit de signo, detectamos ese desbordamiento. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, yo tengo una pregunta sobre el primer punto. Lo que Sí. pasa es que yo estaba intentando hacerlo y pues bueno, para representar el número en complemento a 1 o en complemento a 2, yo tengo entendido que pues es un bit de signo y, y bueno, los otros 4 pues representan el número. Correcto. Pero el problema es que entonces me quedaría en 4 bits, pero en 4 bits no se puede representar 16. ¿Con cuál estamos hablando? ¿Con el A o con el B? Con el A. Con el A. Listo. Cuando vamos a hacer una operación para ir a complemento a 2, tenemos que seguir una serie de pasos. Bueno, de hecho, con cualquier representación. La primera es verificar el rango que podemos representar con el número de bits correspondientes. Entonces, aquí en esta diapositiva, tengo la representación o el rango para diferentes representaciones de números binarios. Tenemos la representación binaria tradicional, que no me permite representar números negativos, la representación signo-magnitud, el complemento a 1, y la que nos interesa, el complemento a 2. ¿Cierto? Este es el rango para representar números en complemento a 2. Se quedó bloqueada otra vez mi pantalla, espérenme un momento.
Listo, esto me corresponde a menos, en este caso que tengo 5 bits menos 2 a la 5 menos 1, o sea, 2 a la 4, hasta 2 a la 5 menos 1, o sea, 2 a la 4 menos 1, que corresponde a representar desde el menos 16 hasta el 15. ¿Listo? ¿Qué número queremos representar? Menos 16. Vamos a pasar esto de pronto un poquito aquí para abajo. Si menos 16 está en ese rango en el que podemos representar el número, no hay ningún inconveniente. Ahí simplemente tenemos que seguir los pasos. Los pasos me dicen que lo primero que debo hacer es tomar el número positivo, ¿sí? Bueno, primero tengo que mirar si el número es positivo o si es negativo. Si el número es positivo, lo dejo igual. Si el número es negativo, ahí es donde hacemos la operación de complemento a 2. Tomando en primer lugar solo la magnitud, es decir, tomamos solo el 16 y lo representamos con los bits que corresponden. Aquí no importa que no corresponda al signo todavía, porque apenas estamos en un paso intermedio. ¿Sí? Entonces, como ya garantizamos, verificando el rango, que sí vamos a poder representar ese menos 16, estamos seguros de que, aunque aquí todavía, aunque aquí estemos utilizando todos los 5 bits para la magnitud, vamos a llegar a una respuesta correcta. Esto es un paso intermedio. Después de eso, es que aplicamos la operación de complemento a 1. Voy a ponerle aquí esto en binario. Y aquí es donde le aplicamos la operación de complemento a 1. 0, 1, 1, 1, 1. Complemento a 1. ¿Listo? Pero sigue siendo un paso intermedio. Si nosotros verificamos, esto realmente no corresponde al menos 16 en complemento a 1. Pero como es un paso intermedio, ¿sí? Como es un paso intermedio, entonces todavía no nos afecta. Y luego, complemento a 2, donde lo que hacemos es sumarle un bit. Al sumarle un bit tenemos que por casualidad corresponde al número binario en 16. Este sí es igual a menos 16 en complemento a 2. Entonces, lo primero que nos da la garantía de que estamos representando bien nuestro número es el rango. Para eso tenemos definidos los rangos en cada representación numérica. Desde menos 16 hasta 15 es para complemento a 2. Por lo tanto, podemos confiar en esta respuesta. ¿Listo? Sí, señor. Si tenemos el mismo, bueno, ahí abajo tenemos el mismo, pero con complemento a 1. Tenemos entonces que el rango es este. Un momento, aquí. ¿Sí? Si recuerdan, aquí el rango para complemento a 1 es un poco diferente. ¿Sí? Menos 2 a la n menos 1, menos 1. Luego en complemento a 1, el rango es desde menos 15
hasta 15. Por lo tanto, sabemos que el menos 16 no se puede representar. Sin embargo, si nosotros hacemos el ejercicio, y pasamos el número a complemento a 1, vamos a tener efectivamente el mismo resultado que tuvimos aquí arriba. ¿Sí? Acá. Pero como este ya es el resultado definitivo, ahí es donde miramos. Bueno, este número en realidad corresponde a otro número en complemento a 1. Una de las formas de darnos cuenta es el bit del signo. ¿Sí? Dijimos que íbamos a representar a menos 16, pero el signo nos dio positivo. Entonces aquí ya empezamos a encontrar una inconsistencia. Y de hecho, este número en complemento a 1 realmente corresponde a un número positivo que es más 15. ¿Sí? Entonces, el hecho de que aquí ya este número esté por fuera del rango nos da un indicio de que aunque nosotros procedamos, vamos a obtener un valor diferente. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor, gracias, profe. Vale. ¿Algo más? Profe, Sí. ahí solamente no podríamos decir que no se puede representar porque no está dentro del rango. Sí, claro. Ahí es suficiente decir que no se puede representar. Digamos que yo continué simplemente como para ilustrar que si yo continúo, voy a llegar a un resultado, pero que ese resultado no corresponde. Ok, gracias. Bien. No sé entonces cómo vayan con el taller, si se han avanzado un poquito o todavía están trabajando en esta parte. Si alguien de pronto ya empezó con la parte 2, que no creo. Profe, yo quería preguntarle algo en cuanto a la parte 2, ya le iba a comenzar. ¿Listo? Dígame. Y, ¿es también a mano, así como en la parte 1? ¿O hay que hacer algún otro procedimiento? No, no es necesario hacer nada en MATLAB, se puede hacer a mano. De hecho, pues digamos, el tema de las funciones hay que hacer derivadas, entonces eso es mucho más sencillo hacerlo a mano. Y de pronto los cálculos sí los puede hacer en un programa, pero no tiene que adjuntarlo. Solamente me presenta el resultado. Listo. Profe, ¿y si se hace en MATLAB, no se agrega el programa? No, no es necesario. Pues a menos que lo vea pertinente, pero no creo que sea necesario. Bueno, muchachos, entonces si quieren trabajen un ratico ahí, si siguen saliendo dudas, me comentan. ¿Listo?
Bien, muchachos, ¿cómo van? ¿Ha surgido alguna duda adicional? Esto, profe, yo tengo una preguntita. Sí, Es en el primer punto de la parte 1, el inciso C. sí, Pues digamos que la representación de forma binaria de S13, como es positivo, pues me dio que es 4 veces en 4 bits, ¿no? Pues correcto. y la respuesta me pide que sean 5 bits. La única manera para que fueran 5 bits es que yo estuviese utilizando el menos 13, ¿cierto? Ya que se le agregaría el 1 del signo. Ya, un momento. No me deja abrir. Acá está. Bien. Acá, representación, signo, magnitud. Sí. O sea, sería convertirlo a binario y escribirlo de manera normal, ¿no? Como si fuera un escalar. Listo. Ese número es positivo. Sí, Entonces, el bit de signo es 0, porque el número es positivo. sí. Y Sí. entonces, y pues el 13 positivo de forma binaria me dio 1, 0, 1. O sea, entonces sería solo agregarle el 0 a la izquierda del 1 para convertirlo en 5 Sí, bits. correcto. Listo. La magnitud del 13 es, si no estoy mal, es así. Sí, señor. Y lo único que hacemos es para la representación signo magnitud es concatenar el bit del signo y la trama de bits de la magnitud. Eso me corresponde a esta representación. 0, 1, 1, 0, 1. En representación signo magnitud. Listo, profe. Esa era mi duda. Listo. Gracias. Si el número fuera menos 13, la diferencia sería simplemente en el primer bit. ¿Sí? Es lo único que cambia. Listo, profe. Si fuera, digamos, más 17, o bueno, más 16, ¿qué pasaría? El signo, 0. La magnitud. Para representar la magnitud ahora necesito 5 bits. ¿Qué pasa entonces con la representación signo magnitud? Si lo hago así, ya estoy utilizando un bit adicional. Entonces ahí en ese caso, ¿qué sucede? No se puede representar. Correcto, no se puede representar. Volvamos de nuevo al rango. Representación en signo magnitud. Entiendo que usted así es. El rango. Que correspondería desde menos 15 hasta 15. ¿Sí? Pero como lo que tenemos es más 13. Profe, ¿no es menos 16 a 15? No, en este caso no. Hay una diferencia en el límite inferior. Entonces, en complemento a 1 y en signo magnitud, podemos representar desde 2 a la n menos 1 menos 1
hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Bueno, negativo y positivo. La representación de complemento a 2 me permite representar un número más. Esto porque se evita la ambigüedad del más 0 y el menos 0. Entonces, ese número se aprovecha en la parte negativa. Por eso aquí si vemos, tenemos desde menos 2 a la n menos 1, sin restarle ese 1 aquí a la cantidad. Listo, Juan Pérez. Listo, Jorge. Sí. Bueno, alguien que me quiera contar cómo le fue con el 2, el A y el B. Sería lo mismo que en el punto 1. Complemento se puede representar, pero en complemento 1 no. Sí, exacto. Es el mismo caso que acá con el menos 16. Si se fijan, la particularidad de esos números de 16 y de 64 es que son potencias de 2. ¿Sí? 16 es 2 a la 4. Ya. 16 es 2 a la 4. Y 64 A las 6. es 2 a la 6. Están en el límite con 5 bits, porque aquí recordemos que es a la n-1. Y también, pues con 7 bits para el 64. Entonces, prácticamente estos dos son iguales. Bueno, el ejercicio, no el resultado. Al A y el B del primer punto. En complemento a 1 no se puede. Vamos a dejarlo acá arriba para que quede. No se puede representar. Pero en complemento a 2 sí que se puede representar. Y el resultado es este. Casi que por inspección, comparándolo con el ejercicio anterior. Con los otros dos no creo que haya problema. Aquí es lo mismo. Signo magnitud del 12. Entonces el signo 0, la magnitud y la representación en signo magnitud pues será 0. Complementamos con ceros para llegar a 6 bits, entonces otro 0, 1, 1, 0, 0. Y el 18 en complemento a 2 está fuera del rango. Ustedes pueden decir, pero el 18 es un número positivo. Si yo lo represento con 5 bits, tengo este número. Y si lo dejo igual, pues ya tendría el complemento a 1 y el complemento a 2. Pero resulta que, de nuevo, los números que inician con 1 en complemento a 1 y complemento a 2 son números negativos. Por lo tanto, si yo reviso este número, me va a corresponder a un número negativo. ¿Sí? Podemos hacer el ejercicio de devolvernos. Entonces, devolvernos implica tomar el número
y restarle 1. Entonces vamos a tener este número. Esto es en complemento a 2. Y si le resto 1, pues obtengo el número en complemento a 1. Si luego nos devolvemos, esto corresponde al número en base binaria. Y decimos entonces, bueno, si nosotros para pasar de base binaria o de decimal a complemento a 2, tomábamos solo la magnitud, aquí pues también solamente vamos a obtener la magnitud. Esto me corresponde al número 14. ¿Sí? Luego, esta representación en complemento a 2 es precisamente la del número menos 14. ¿Nosotros lo hicimos? No, no lo hicimos. Si lo hacemos, vamos a tener 14 en base binaria, corresponde a este número, ¿sí? Complemento a 1, ahí ya nos da el menos 14, 0, 1, perdón, 1, 0, 0, 0, 1, complemento a 1, y el complemento a 2 sería sumarle 1. Lo hago rápidamente, 1, 0, 0, 0, 1, más 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Recuerdan? Es el mismo número que obtuvimos por acá. ¿Dónde está? Ejercicio 2, este. En binario corresponde a 18, pero en complemento a 2 corresponde a menos 14. Bien, yo creo que por eso, por ese lado quedaría entonces resueltas las dudas de esa primera parte. Ya revisamos varios ejercicios. No sé si tengan alguna duda adicional. Profe, una preguntita que me surgió ahorita en el ejercicio que había que convertir el 12 a magnitud, a signo magnitud. Sí. Que rellenamos con ceros para poder tenerlo en 6 bits. En el caso de que hubiese sido menos 12, ese cero, o sea, partiendo de la magnitud del número 12, ¿sí? Que es 1100. Al convertirlo en signo magnitud de 6 bits, pues como el signo es 0, pues empezamos con el 0. En el caso de que fuera el menos 12, el que queremos representar en signo magnitud, empezamos con un 1 y el siguiente número para complementar el número en 6 bits sería 1, 0 y ahí sí es la magnitud del 12. Sí, correcto. ¿Sí? Si fuera menos 12, tendríamos aquí el bit de signo 1. Y yo creo que, digamos, lo más fácil para evitar confusiones es completar los ceros aquí en la magnitud directamente. Listo. Entonces, aquí nos faltaba 1 para completar los 5 bits de magnitud. Lo agrego acá de una vez. Y si le cambié el signo, pues aquí cambia solamente el primer bit. Listo, profe. Claro. Incluso puede haber sido un número mucho más pequeño. Menos 1. La magnitud realmente de menos 1, perdón, la magnitud de menos 1 o el número en binario es 1. Solamente necesito un bit, pero tengo que representarlo con 5 bits la magnitud y el bit de signo serían 6. Entonces me faltan 4.
1, 2, 3, 4. Y acá, pues, igual. Listo. Claro. No confundir de pronto con los bits de mantisa. En la mantisa, como estamos en la parte fraccionaria, los bits de relleno o de complemento se ponen a la derecha. Bien. ¿Más preguntas? No, señor. No. ¿Listo? Entonces, yo creo que podemos dejar hasta ahí, si no hay más dudas. Profe, ¿Sí? o sea que si a la mantisa se rellenan con ceros a la derecha, ¿en qué caso se rellenarían a la izquierda? A la izquierda, por lo general, es cuando estamos hablando de números binarios, complemento a 1, signo magnitud, complemento a 2. Y a la derecha es en el caso de la mantisa. Pero esa razón, pues, es una razón muy particular, y es que aquí estamos representando números enteros. Entonces, pues, hagamos el ejercicio con números decimales. ¿Sí? Okay. Si yo quiero representar en una casillita, o bueno, vamos a hacerlo con la tablita. Si yo represento aquí, digamos, el 133, hagámoslo así. Quitémosle el sombreado. Si yo quiero representar acá, tengo estas 5 casillas. Voy a dejar acá el punto. Si yo quiero representar el 12, pongo el 1 acá, el 2 acá, y el 0 lo pongo a la izquierda. Pero si yo quiero representar el 112.1, entonces, o mejor, el 1.1, los bits que pongo a la derecha son correspondientes a la parte fraccionaria, y los bits que pongo a la izquierda son correspondientes a la parte entera. Los ejercicios los tenemos por separado. Con la parte entera representamos, la parte entera la hemos estado representando como complemento a 1, complemento a 2, signo magnitud, y por eso el relleno lo ponemos aquí a la izquierda. Eso sí, siempre dejando el bit del signo aquí de primero. Por eso les decía, en el caso de el menos 12 o del 12, ¿dónde está? Que aquí yo cambié por 1, por menos 1, rellenaba en la magnitud, pero el bit del signo lo dejaban en la misma posición. Acá en el estándar, si se fijan, nosotros rellenamos siempre es la parte de la mantisa, es la que por lo general tenemos que rellenar. Pero como dijimos, aquí realmente estamos representando un número que es 1 punto, y los bits de ahí en adelante, 1 punto, y los bits de ahí en adelante, o 0 punto, y los bits de ahí en adelante. Entonces, cuando rellenamos después del punto decimal, rellenamos a la derecha. Cuando rellenamos antes del punto decimal, que son estos casos, rellenamos a la izquierda. ¿Listo? Perfecto. Bien, muchachos. ¿Algo más? No, señor. Listo, muchachos. Yo creo que entonces dejamos ahí por hoy. Si hay más preguntas, me pueden estar escribiendo, me podemos agendar una consulta, o podemos esperar, o podemos reunirnos el día miércoles. De pronto abrimos también un espacio para trabajar, sobre todo en la segunda parte del taller. ¿Listo?
Listo, profe. Profe, una preguntita. La cita la agendamos por correo, ¿verdad? Puede ser por Y, correo o me pueden escribir por WhatsApp, no hay problema. listo, profe. Y también esto, pues los días de disponibilidad los podemos encontrar en la oficina. Sí, sí. De los días de disponibilidad, pues como con ustedes dijimos que lo agendáramos cita, no Listo. cuesta, pero de todas maneras yo tengo los espacios que agendé con el grupo del día de ayer y son precisamente martes y jueves a las 2. A esa hora yo estoy ahí, ustedes ingresan acá por la sala de consulta y de una vez pues se pueden unir. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Listo. Bueno muchachos, entonces hasta luego, tengan buen día. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Luego, profe. Vale, hasta luego a todos.